Unir. ¿Cómo está Miguelito? Solo estoy yo, pero ellos se pueden unir en cualquier momento. Yo la puse que para que se unieran en cualquier momento. Se acabo de unir. Se acabaron de unir.
Hola, Buenas tardes. ¿cómo estás? Oye, en 2 minutos voy a empezar a hablar para darte paso. ¿Listo? Yo voy a presentar tu perfil profesional. Listo, perfecto, gracias. ¿Listo? Dale. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en esta transmisión a través de Facebook y Zoom. Reciban una cordial bienvenida por parte de la Cámara de Comercio de Duitama, la Junta Directiva y el presidente ejecutivo, Carlos Javier Molano. Hoy estaremos tocando un tema muy importante que es blockchain. Le damos paso a Peter Romero, que es ingeniero electrónico con posgrado en administración de empresas. Actualmente es senior manager en el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Sintel. En los últimos 20 años ha dirigido exitosamente más de 50 proyectos relacionados con TIC en áreas de planeación, de investigación y desarrollo, diseño de redes, sistemas de información y gestión tecnológica, entre otras. Actualmente lidera el proyecto Sintel AgroTrack, que busca mejorar la trazabilidad en la cadena de producción del sector lácteo, empleando para ello la tecnología blockchain. Bienvenido, Peter. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, gracias a la Cámara de Comercio de Duitama y al CUES por este espacio en el cual buscamos compartir conocimiento relacionado con tecnología para, digamos, para en general para la sociedad. Voy a proyectar mi pantalla para iniciar mi presentación. Por favor, ustedes me comentan en qué momento están viendo mi pantalla, creo que tal vez ya. No sé si ya están viendo mi pantalla o no.
Sí, ya se ve. Perfecto, bueno. Nuevamente, pues muchas gracias. Hoy vamos a tratar un tema de mucho interés que es pues el tema del blockchain. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos del blockchain. Sin embargo, me voy a tomar 2 segunditos, 2 minuticos primero para comentarles primero la institución a la cual yo pertenezco, que es Intel, Centro de Investigación y Desarrollo en TIC, una corporación sin ánimo de lucro fundada en el 91 y pues es básicamente el Centro de Investigación y Desarrollo de TIC en Colombia. Somos una entidad con gran experiencia, hemos apoyado a más de 1.600 organizaciones en la generación de capacidades TIC y básicamente pues el objetivo de Sintel es promover el uso de la tecnología en todos los sectores económicos del país, por supuesto, para mejorar la competitividad de estos. Y esa es como la esencia de Sintel y pues voy a entrar a nuestro tema blockchain, ya que pues es un poco largo y necesitamos cada minuto que podamos disponer de él. Básicamente en la agenda vamos a tener 3 puntos: los conceptos de blockchain y después vamos a mostrar un par de aplicaciones. La primera aplicación que sería como el dinero. Todos han visto el Bitcoin, el Ether y muchas otras monedas. ¿Y por qué se da esto? Y después una aplicación de blockchain que es en la que estamos trabajando en Sintel actualmente, que se llama AgroTrack y lo que nos permite hacer trazabilidad en el sector de la leche. Y finalmente, pues, tendremos algún espacio para algunas preguntas. Iniciando pues nuestra agenda, lo primero pues que tengo que compartirles es que blockchain no es una única tecnología. Blockchain es una bolsa de tecnologías y se han necesitado todas estas para llegar al punto en el cual estamos hoy en día. Por ejemplo, tenemos almacenamiento de datos, tenemos comunicaciones, tenemos criptografía, tenemos muchas tecnologías relacionadas que juntas y relacionadas de cierta manera nos permiten generar esta tecnología que se llama blockchain. Y digamos, empecemos, digamos, con los conceptos básicos del blockchain y el primero tiene que ver con qué es lo que me permite blockchain hacer. Para hacer un símil, tenemos nosotros aquí un libro de cuentas que podría, yo lo he mencionado en algunas conferencias que he dado en Duitama, que se asemeja al libro de cuentas que tendría una persona en una tienda hace muchos años. Yo veía algunas personas que llevaban esos libritos de cuentas y ahí anotaban absolutamente todo lo que ocurría en el negocio, que si vendía 1 libra de café, que si vendía 2 libras de arroz, que si vendía unas lentejas, que si fiaba unos huevos, o que si llegaba algún proveedor a traer algún producto, todo quedaba registrado en este libro de cuentas. Y un libro de cuentas, básicamente en inglés lo llaman como un ledger. Entonces, si nosotros queremos llevar este libro de cuentas o este ledger que llaman los americanos o las personas de habla inglesa a una tecnología moderna, lo que tenemos es pues una base de datos. Y en la base de datos, pues básicamente podemos llevar exactamente al mismo registro que nosotros tenemos en este libro de cuentas. Entonces, si fuéramos a seguir llevando estas cuentas de tienda en esta base de datos, pues simplemente registraríamos que se vendió el azúcar, que se vendió el aceite, que se fiaron los huevos, que llegó el proveedor de la salsa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me va a permitir, digamos, esta base de datos donde yo almaceno es registrar muchas cosas que están pasando. Y por supuesto con las facilidades que me da la tecnología moderna. De pronto en el libro pues no era tan fácil buscar de pronto qué ocurrió con doña María. De pronto en una base de datos, la vecina que se llama María, pues podemos hacer una búsqueda y fácilmente encontrar qué ha pasado con ella. Entonces ya la tecnología nos da algunas ventajas, pero quedémonos inicialmente con que desde el punto de vista de blockchain, lo que me va a permitir esto es hacer ese registro de información y esto podría ser lo que llamaríamos un nodo de blockchain, que es un sitio donde yo voy a poder
almacenar información que quiero almacenar y que quiero tener protegida y que no quiero perder y que quiero que pues nadie entre a alterármela. Si vamos a seguir entrando en lo que es blockchain, lo que podemos seguir haciendo es el símil con ese libro. Pues cuando nosotros teníamos el libro sabíamos que la página 428 predecía la 429 y después sabemos que sigue la 430 y si nos falta alguna página en toda esta secuencia de páginas nos vamos a dar cuenta, oh, aquí falta una página, ¿qué pasó? O si en el libro se encuentra algún tachón, nos vamos a dar cuenta que algo pasó y algo está ocurriendo. Desde el punto de vista digamos, de las bases de datos o de blockchain, lo que nosotros vamos a tener es, como tenemos hojas en el libro, vamos a llamar aquí como tener unos bloques, que son básicamente unos archivos digitales con una estructura específica. ¿Y para qué esa estructura específica o cómo lo estamos haciendo? Digamos, esos archivitos van a tener algo dentro de ellos que me va a permitir llevar una secuencia de los mismos. Así como el libro me permitía ir de la página 428 a la 429 a la 430, los archivos van a tener algo que me va a permitir saber qué bloque me precede y qué bloque sigue y después qué otro bloque va a seguir. Entonces, así como un libro es una secuencia de páginas, es una secuencia de páginas, es una cadena de páginas, una cadena de bloques o un blockchain también es una serie de archivos digitales con una secuencia que puede ser claramente identificada como lo hacemos en el libro. Entonces, entremos un poquito a ese bloque y miremos y entendemos un poquito qué es lo que pasa para poder hacer esto que les estoy mencionando. Esta pues es una imagen que saqué me pareció interesante mostrarla. Ahí está la fuente. Y lo que nosotros tenemos son básicamente 3 bloques, el 1, el 2 y el 3. Y lo que estamos viendo es cómo logramos tener una secuencia o cómo logramos tener, saber qué es lo que está pasando dentro de los bloques. Básicamente, cada bloque está compuesto por un encabezado o header que se llama acá y por una data dentro del bloque. Entonces, a esta data dentro del bloque le vamos a sacar algo que se llama el hash. Y quiero resaltar que ese hash es algo que lo estamos usando y es una base, un pilar del blockchain. Entonces, este hash es como la huella digital de la información que hay en este bloque. ¿Qué más vamos a tener dentro de este encabezado? El hash del bloque anterior, ¿sí? Y el bloque anterior, recuerde que tiene pues un hash de su bloque, va a tener, todos los bloques van a tener también un registro de tiempo y un número que me va a permitir generar este hash con unas características especiales. Entonces, lo que nosotros tenemos es que este encadenamiento entre los diferentes archivos, haciendo una secuencia del hash, lo que nos va a permitir es ver que si haya una alteración en algún bloque, esa alteración, ya sea en la data o en el encabezado, me va a generar una alteración en los hash de cada bloque y eso va a hacer que se marque que hubo un error, que hubo una alteración o que pasó algo que me va a invalidar de ahí hacia adelante en ese bloque y de ahí hacia adelante todos los bloques. Y ya vamos a verlo en un ejemplo un poquito más aterrizado para que entiendan mejor la operación de este hash y la importancia de ese hash. Ahora, nosotros habíamos hablado aquí atrás que esto podría ser un nodo, ¿cierto? Y estamos registrando en ese nodo. Ahora, en cada nodo nosotros vamos a tener una serie de archivos en los cuales yo guardo información y les llevo la secuencia para saber que nadie me los haya alterado. Ahora, si nosotros no tenemos un nodo, sino en este caso, por ejemplo, 6 nodos, lo que yo voy a tener es esos archivos, esa cadena replicada en cada uno de estos nodos. Y eso, pues, me va a permitir ya tener una fortaleza en mi información. Porque si por alguna casualidad se daña algún bloque o el bloque se corrompe por alguna razón,
yo tengo unas copias que voy a poder usar para regenerar ese bloque. Y realmente, ¿cómo sé yo que hay un bloque dañado o dos bloques dañados? Pues simplemente porque aquí diría uno como democráticamente mayoría manda. Entonces, si una copia de una cadena de blockchain o de una cadena de estos archivos digitales está corrupta y yo la comparo con todos los nodos que hay en esa red, pues realmente si hay mitad más uno que tienen una información, esa es la información valedera dentro de este red de blockchain. Entonces, aquí lo que podemos decir es que básicamente la gran cantidad de copias que yo tengo en la red es mi otra garantía de que no voy a poder alterar la información de una cadena. Y si ya no son solo 6, sino son muchos más, por supuesto, entre más nodos tenga una red de blockchain, yo voy a tener más copias de esos archivos y, por supuesto, la propiedad de inmodificabilidad, de inalterabilidad, de disponibilidad, pues va a ser mucho mayor. Entonces, si yo tengo cientos de nodos o miles de nodos en una blockchain específica, pues voy a tener esa fortaleza dentro de esa cadena de blockchain. Ahora, para entender un poquito mejor lo que les he estado contando y esto que les he estado diciendo, voy a mostrarle cómo es un hash y lo vamos a calcular sobre, digamos, este texto que tenemos acá y cómo se genera el hash y cómo se alteran los hash. Adicionalmente, vamos a ver cómo opera el hash en una cadena de bloques y cómo la operación de la cadena cuando hay múltiples nodos. Entonces, voy a salirme aquí para copiar para copiar el texto que le vamos a encontrar el hash. Ahorita volvemos al texto y voy a ir a una herramienta que me va a permitir mirar cómo operan estos temas. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos, aquí es básicamente el cálculo del hash y cualquier información que yo ponga en este cuadro, voy a tener un resultado de un hash, que es un algoritmo matemático que me genera una serie de caracteres de una longitud específica. Entonces, voy a poner el texto que nosotros cargamos. Entonces, cuando yo lo cargué, este número cambió y ya vamos a verlo cambiar nuevamente. Pero, ¿qué voy a hacer esta vez? Realmente, este texto puede ser tan corto como este o podría ser un libro completo. El hash siempre va a ser un número de la misma longitud, pero voy a hacer algo a este texto. Le voy a ingresar un espacio aquí entre mañana y muy. Si yo hago un pequeño cambio al texto, van a ver que el hash cambia completamente. Y lo voy a hacer en este momento para que estén pendientes del hash cuando cuente 3. 1, 2, 3. Si vieron que yo ingresé un espacio, un cambio que para nosotros puede ser imperceptible en un texto tan corto. Imagínense si fuera un texto muchísimo más largo, pero el hash cambió completamente. ¿Qué quiere decir eso? Que este hash es como la huella digital del documento en el caso de que yo cambie algo tan intrascendente de pronto para el significado de nosotros como podría ser incluir un espacio aquí, pero toda la información cambia completamente. Si yo borro ese espacio que introduje, pues vamos a tener otra vez el hash que teníamos originalmente y voy a cambiarlo nuevamente. Entonces, aquí vemos que volvimos exactamente al mismo hash. Eso quiere decir que el hash, siempre que lo calcule sobre el mismo texto, va a ser, su respuesta va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ya entendimos aquí lo que es un hash y cómo funciona. Entonces, miremos lo que podría ser un bloque, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver algo interesante. Este bloque es un bloque especial. Lo vamos a numerar como el bloque número 1. Este nonce es un número que me va a permitir generar un hash con una característica especial. Digamos que yo juego con el hash y con el nonce, y cuando yo juego con él,
lo que estoy haciendo es lo que llaman minar. Y entonces lo hago este minero es, yo cambio estos números, paso uno más, yo puedo arrancar en el número 1, 2, 3, 4. Para lograr este hash, yo tuve que llegar a 72.608 y eso me generó este hash. ¿Qué característica especial tiene el hash de este bloque? Que tiene 4 ceros al inicio. Cuando yo voy a una red de blockchain real, de pronto no definen 4 porque pues sería computacionalmente muy fácil encontrarlo y ya lo vamos a ver. Pero allá ya usamos del orden de los 12 ceros en el hash. Entonces, encontrar ya un hash que cumpla con las condiciones de ese hash y que inicie con 12 ceros, entonces eso ya me va a requerir un esfuerzo informático mucho mayor para poderlo lograr. Entonces, voy a cambiar un poquito los datos aquí de este bloque. Voy a ingresar simplemente una letra y van a ver que el hash cambia completamente. Si ven, aquí el hash cambió y este hash no está cumpliendo con el requisito que tenemos, que es iniciar por 4 ceros. Entonces, si yo quiero obtener el hash para este nodo cumpliendo ese requisito, lo que voy a hacer es minar y al minar voy a obtener un hash que efectivamente cumple con las condiciones que se quiere. En nuestro caso, 4 ceros. En los casos de Bitcoin podría ser 12 ceros. Eso puede cambiar dependiendo de los tiempos que esté usando la red para alcanzar la minería de los Bitcoins. Entonces, yo ahí estoy minando, como ven, está trabajando y aquí ya generamos un hash. Digamos que aquí tengo 5 ceros, coincidencialmente pues fueron 5 ceros. Creo que nuestro requisito es que sean 4, tal vez el quinto fue coincidencial, pero pues generó un hash completo. Voy a cambiar la letra y voy a minar nuevamente. Y aquí sí ya están los 4. En el anterior el tema fue coincidencial que nos generó 5 ceros, pero el requisito para nosotros es 4 y como ven con el nonce es que nosotros logramos tener un hash con unas características especiales. Ahora le vemos el bloque a una cadena de bloques, lo que estaría en un solo computador. Digamos, aquí yo tengo un bloque, un segundo bloque, un tercer bloque, etcétera, etcétera. El primer bloque pues tiene ceros porque es el bloque que se llama génesis y necesariamente pues no hay un bloque anterior, entonces el hash está ahí, pero usemos un bloque intermedio, por ejemplo el número 3. Aquí no hay nada, ve que estamos cumpliendo la condición de 4 ceros al inicio del hash. Si miramos el hash del bloque anterior que está aquí, este es igual a este, porque pues básicamente aquí lo que hacemos es repetir el del bloque anterior y el que se calcula en este bloque se repite en el bloque siguiente. Entonces vamos a hacer una alteración de este bloque para ver qué pasa. Entonces introduzcamos alguna letra. Como ven, el bloque se nos puso en rojo indicando que algo pasó. El hash del bloque anterior está igual, pero ¿qué pasó? Cuando se calcula el hash de este bloque, se calculó y no cumplió con el criterio de 4 ceros, se alteró la información y por lo tanto altera este hash y altera pues el cálculo de todo el bloque y como en el siguiente bloque estamos usando el hash del bloque anterior, pues se altera también este y por supuesto me altera, de ahí para adelante me altera todos los bloques y vemos que los bloques se vuelven inválidos, ¿cierto? Pero yo podría pensar, si soy alguien que quiere alterar el bloque, yo podría pensar que puedo minar el bloque y corregir el bloque. Entonces, listo. Entonces empecemos a minar el bloque y yo arranco a minar este bloque y encuentro un hash con una solución perfecta. Pero ¿qué pasa? Yo veo que este hash se corrigió, este bloque digamos que cumple con las condiciones, pero cuando voy al siguiente, este hash que tengo acá es diferente al que estaba originalmente. Por lo tanto, aquí el hash del bloque sigue mal y el hash de los siguientes bloques también sigue mal. Entonces, si yo quisiera corregir para tratar de hacer válida la alteración que yo tengo acá, tendría que minar el siguiente bloque. Y lo intento hacer y listo, lo logro. Entonces yo voy aquí y ya altera el siguiente. Pero imagínense que estamos poniendo bloques cada
X minutos, un bloque y otro bloque y otro bloque, y realmente computacionalmente no va a ser tan fácil aquí como que nos toma 1 o 2 segundos, sino nos va a tomar 8 o 9 minutos hacer el minado de cada uno de los bloques. Imagínense si yo ya tengo 20 o 30 bloques hacia adelante, pues computacionalmente, si fueran 10 minutos, tendría que tener 200 minutos para poder hacer el minado de 20 bloques hacia adelante. Entonces, alterar un bloque que está atrás, pues me va a implicar poder arreglar hacia el final un esfuerzo computacionalmente muy grande para lograr que esa alteración se viera bien en este bloque. Pero, como ya habíamos visto, esto no es un solo bloque, estos son muchos bloques. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo ya aquí muchos bloques, como ustedes ven, aquí tendríamos el bloque A, el nodo A, el nodo B, el nodo C. Puedo tener muchos bloques. Si yo quiero alterar este, pues yo lo altero y empiezo a minar de aquí hacia adelante. Pero ¿qué va a pasar? Los otros bloques me van a decir, discúlpeme, pero el bloque 3 tiene esta información y tiene estos hash. Y aquí hay otro que me está diciendo también, estoy de acuerdo con el primer bloque y el hash y la información es la que está allá. Entonces, ¿qué le toca hacer a este bloque que está equivocado? Simplemente copiar la información de los otros bloques, y eso en blockchain es lo que nos está dando esa seguridad de lo que quede registrado en blockchain sea imposible o prácticamente imposible de cambiar, porque tendría que tener el control de la mitad más uno de los nodos para poder hacer una alteración de los bloques. Eso pues ya nos permite ver la función del hash, cómo opera el hash en una cadena de bloques y cómo es la operación de la cadena cuando hay múltiples nodos. Estoy siendo la verdad un poco rápido porque pues la información es bastante amplia. Espero que esté siendo claro. Quiero básicamente presentar los conceptos. Hay otra condición del blockchain, es que ya no es solo registro. Hay algo que se llaman contratos inteligentes dentro del blockchain. Y el contrato inteligente básicamente es un programa informático que se ejecuta automáticamente cada vez que yo lo llamo, con las condiciones de acuerdo que se hayan puesto de acuerdo dos o más partes. Entonces, pues finalmente un nodo tiene procesador, y si dentro del blockchain, porque no todas las blockchain permiten tener contratos inteligentes. Por ejemplo, la blockchain de Bitcoin no permite hacer programas inteligentes. La blockchain de Ethereum sí me permite hacer programas inteligentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto o qué es este contrato? Por ejemplo, yo tengo aquí algunas personas que se pusieron de acuerdo para desarrollar un contrato inteligente. Voy a tener un productor de café en una finca que le van a pagar dependiendo de si su producto es calidad de exportación o no, y digamos que hay un acuerdo que si es calidad se lo van a pagar en una mitad, y finalmente cuando salga exportado le van a pagar el final. Entonces, el contrato inteligente pues va a ser un programa dentro de blockchain que me va a permitir, por ejemplo, decir, yo arranco y una vez llamo el contrato de blockchain, y este señor será el dueño de la finca que dice, acabo o tengo listas 94 cargas de café para entregarles a ustedes. Entonces, el transportador de la empresa a la cual le va a entregar el café llega. Mientras no llegue a recogerlo, pues seguimos en el loop. Cuando se entrega, el señor transportador dice, sí, señor, ya tengo. Entonces, eso quiere decir que a este señor le puede llegar una información, y al gerente le puede llegar también una información que esas 94 cargas de café ya se entregaron. Este señor va a entregar el café a una revisión de calidad. Entonces, aquí yo veo otro actor más dentro de este contrato inteligente. Él va a hacer sus pruebas y va a entregar un resultado. Si él entrega un resultado regular de las pruebas, vamos a decir, por ejemplo, que esto va a ir al mercado local, y por lo tanto al señor de la finca le van a hacer un pago
por la calidad y le van a pagar su producto y terminamos. Si la calidad es buena, de pronto le hacen al productor un abono del 50%, pero no le van a entregar el resto hasta que el café no esté en puerto. Una vez llegamos al puerto, mientras no llega, estamos aquí. Cuando el café está en puerto, le van a abonar al productor ese otro 50%. Entonces, como vemos, un contrato inteligente de blockchain no es que es un contrato, es como un flujo, me puede manejar la lógica del negocio, de cualquier negocio, y es lo que hacemos cuando hacemos trazabilidad o cuando hacemos muchas otras actividades. Simplemente tenemos que tener claro cuáles son los acuerdos que se tienen y se desarrolla un contrato para que haga seguimiento a los acuerdos y ese sistema, ese programa se correría automáticamente sin la intervención de un tercero. Bueno, digamos que finalmente, para cerrar lo básico de blockchain, pues podríamos decir que es una base distribuida que permite mantener el registro de todas las transacciones uno a uno sin necesidad de una autoridad central. Aquí podríamos agregar el tema del contrato inteligente, sin embargo, prefiero, pues, digamos, mantener esta información. Vamos a entrar a la segunda parte de la charla y es las aplicaciones. Y la primera aplicación, pues básicamente que nos ha permitido blockchain, y la primera aplicación práctica es la aplicación del dinero. Ustedes saben que dinero digital, pues es como muy difícil. Imagínense que un archivo me represente, yo pueda comprar o vender activos con un archivo digital. Si yo lo puedo copy, yo podría estar pagando muchas veces con el mismo dinero que tengo, con el mismo archivo que tengo. Blockchain me ha permitido resolver ese problema. Pero ¿por qué estamos nosotros o por qué estamos aceptando como archivos como medio de pago de bienes o servicios? Entonces, como ya les dije, pues la primera aplicación práctica fue el Bitcoin, después salieron otras monedas, está el Ethereum, que es tal vez la segunda moneda en importancia, y de ahí para allá hay muchas otras. Entonces, miremos por qué sirven como medio de pago. Finalmente, ustedes recuerdan que hace muchos años, por ejemplo, la gente intercambiaba pieles por un pescado o por alguna otra cosa o carne. Eso era un trueque sencillo y veíamos que se intercambiaba una cosa por la otra. Posteriormente, se usó la sal como medio de cambio. Entonces ya no tenía uno que tener el bien, sino podría uno cargar la sal y con la sal poder pagar diferentes bienes o diferentes servicios. Digamos que es el primer medio de pago real que no sea trueque. Después vimos la aparición de de las metales preciosos, el oro y la plata, y podríamos entonces manejar de forma más cómoda más valor. O sea, realmente cargar de pronto un bulto de sal podría ser incómodo y quién sabe cuánto podría yo comprar con eso. Pero ya con monedas de oro, de plata, el valor que yo podía cargar en ellos era mucho mayor y con ellas podría comprar pues mayor cantidad de bienes o servicios y cumplían esas condiciones de, digamos, para ser un dinero o ser un medio de cambio. Si seguimos evolucionando, pues empezaron a salir los billetes y los billetes pues inicialmente no eran billetes como tal, sino las personas llegaban, por ejemplo, a un banco y depositaban su oro y la persona del banco les daba un recibo y ese recibo decía, pues esto equivale a, no sé, 500 gramos de oro. Y eso fue evolucionando básicamente a los billetes respaldados ya por las naciones y muchos de ustedes recuerdan que los billetes antes decían 50 pesos oro o 20 pesos oro. Realmente porque representaban algún tema de peso de oro, eso del oro pues finalmente después se quitó porque ya empezó a no ser, digamos, una representación del oro que tenía el país, pero los billetes se mantuvieron como medio de pago y es papel y me permite intercambiar valor y me permite fácilmente poderlo mover y adicionalmente pues es muy difícil de copiar un billete. Entonces cumplía con esas características de ser un dinero y de ser un medio de cambio. Seguimos evolucionando y ya llegamos a las tarjetas de crédito.
y a las bancas electrónicas. Entonces, ya ahí vemos que ya no es un billete, ya no es un metal precioso, ya es un número en una base de datos de un banco o de un país que representa algunos activos que puede tener cada uno de ustedes. Entonces, ese número me va a representar una capacidad de pago de bienes o servicios. Y ya estamos hablando de dinero electrónico, pero estamos hablando de un dinero electrónico que es centralizado y controlado por un país o por un banco. Y finalmente, pues llegamos a las monedas digitales, y esas monedas digitales pues ya también son dinero electrónico, pero no tienen ese respaldo de ese banco, digamos que su mecanismo es otro. ¿Y por qué es válido pagar? Y ya ahorita seguimos hablando del dinero, ¿por qué es válido pagar con un Bitcoin o con un Ether o con alguna otra moneda algunos bienes o servicios? Les voy a poner un ejemplo al respecto. Si ahorita Colombia tiene un partido en unos días con la selección de Brasil, y nos reunimos 5 amigos y vamos en un post-it, vamos a anotar el marcador de cada uno de ellos o de cada uno de todos, y vamos a decir que quien le acierte el marcador se va a quedar con 5.000 pesos que van a respaldar el marcador que yo ponga. Si yo acierto, pues me voy a quedar con el dinero; si otro acierta, se va a quedar con ese dinero. Esos post-it, ¿para quién van a tener valor? Para esos 5 que hicieron la apuesta, para esos 5 que ingresaron en esa apuesta. Para ellos tiene valor, de pronto para alguien más no tiene valor, pero si esos 5 están de acuerdo en recibir eso como un medio de pago y como un respaldo de una negociación que están haciendo, es perfectamente válido. Y si alguien gana, perfectamente ese post-it o esos post-it los va a poder convertir en dinero con los cuales va a poder comprar bienes y servicios. En el caso de el dinero electrónico y del Bitcoin y del Ether, pues lo que está ocurriendo es eso, que si hay un acuerdo en recibir esto para el pago de bienes o servicios, pues van a tener un valor y se va a poder recibir. Y dado que, digamos, el blockchain me va a permitir generar unos archivos que no son copiables, pues yo no voy a poder hacer como el que coge una foto y le saca una copia y una copia, porque tendría que montar eso dentro de la cadena de blockchain y no lo voy a poder hacer. Entonces, el blockchain y esa fortaleza en que alguien modifique o cambie es lo que me va a permitir tener ese dinero electrónico circulando y que me sirva como medio de pago. Entonces, resumiendo, básicamente, lo que tenemos es unos medios de pago que se usaban antes para intercambiar bienes y servicios. Después llegamos a un dinero y un dinero digital que se tiene bajo unos ambientes centralizados, banco o naciones, y ellos, digamos que tenemos que confiar en ellos para que nos guarden eso y para que nos digan que efectivamente si realmente tenemos la plata o no. ¿Cuál es el cambio con estos dineros digitales? Que ya hay un acuerdo descentralizado, que no hay una entidad que está coordinándolo todo, sino que es en sí todos los nodos de la red los que me están diciendo que efectivamente yo tengo un Bitcoin, un Ether, un Algorand, y que yo puedo usar eso para pagar bienes o servicios. Ese, pues es como la primera aplicación que se tiene del blockchain. Esta otra que les voy a mostrar es una aplicación de trazabilidad y se está registrando sobre el blockchain. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Digamos que inicialmente tenemos una finca y en esa finca vamos a tener un grupo de animales. De esos animales nosotros podemos tener información y podemos saber cómo se llaman, un número de identificación, quién fue el padre, quién fue la madre, cuándo nacieron, desde cuándo están produciendo, cuándo los vacunaron, qué están comiendo. O sea, tenemos toda una información de unos animales de una finca específica. Esos animales producen leche. Entonces nosotros podemos
llevar y hacer seguimiento a lo que produce cada uno de esos animales diariamente. Entonces, registramos que el número 1 produjo 20 litros, el segundo 19, el otro 23, etcétera, y vamos registrando toda esa información. Finalmente, como todos los días se recoge este producto leche, va a haber un transportador que pasa por él. Cuando nosotros le entregamos el contenido de este tanque a él, vamos a saber qué es lo que estamos haciendo. Estamos entregándole hoy, 25 de octubre, a la hora, digamos 5:43, que es este momento, estamos recogiendo 400 litros de leche, estamos diciendo que el vendedor es la finca Las Margaritas y que el comprador es Quesos La Delicia, y entonces eso me va a permitir tener una trazabilidad. Quien compra va a saber de qué finca vino, qué animales produjeron esa leche que me están entregando, y además voy a tener la condición de los animales que me produjeron esa leche. Esa leche pues finalmente se lleva a una planta de procesamiento, y esa planta de procesamiento pues va a recibir leche de diferentes fincas, aquí por ejemplo de 4 fincas, y eso va a llegar a unos tanques internos de esa planta de procesamiento, los cuales van a usar esa leche en un proceso de producción. Por ejemplo, aquí tenemos una producción de algún tipo de queso. Entonces, en esa producción de queso, nosotros vamos a tener como materia prima leche, pero como materia prima podemos tener otras cosas. Por ejemplo, no sé, sal, cuajo, por lo que hemos visto en la producción de quesos. Entonces, todos esos, así como tenemos la información de esta leche, vamos a tener la información de cualquier otro producto que estemos ingresando. Ahora, adicionalmente, dentro del proceso de producción, podemos estar haciendo medidas en alguna parte de temperatura, en alguna parte de presión, en alguna parte de acidez. ¿Para qué? Para garantizar que realmente el proceso se está llevando y que el producto se le está haciendo un seguimiento de calidad. Finalmente, cuando llegamos aquí a la maduración, podemos tener también un vale registrado en blockchain. Estos son valecitos que estoy mostrando, son registrados en blockchain, que va a tener qué información, qué queso salió, qué insumos se hicieron en su fabricación, cómo fueron las mediciones de calidad, qué leche, de dónde vino la leche que se usó para este queso. Voy a saber la finca, voy a saber inclusive qué animal aportó o no aportó a esto, y entonces voy a tener una trazabilidad completa en toda la cadena de este producto queso hasta su salida. Entonces, eso es lo que me va a permitir hacer trazabilidad y mostrarle trazabilidad al usuario final. Y si yo le pongo un código QR a este queso o a cualquier otro producto, me va a poder decir, este queso se produjo en tal empresa, su fecha de fabricación fue esta, su fecha de vencimiento es aquella. Puedo hablarle de los productos o los insumos que estuvieron, puedo hablarle del proceso de calidad, puedo hablarle de las fincas de las cuales provino la materia prima leche o cualquier otra materia prima, puedo hablarle de los animales que produjeron esa leche y sus condiciones sanitarias y sus condiciones de salud. Por lo tanto, yo voy a tener una información mucho mejor para mi usuario final. Y esta pues es otra aplicación relacionada con blockchain ya desde el punto de vista de trazabilidad, y así como estas dos aplicaciones que les he mostrado, la del dinero, que lo que hace es básicamente registra en esas billeteras digitales, registra cuánto tengo, y si yo paso monedas a otra billetera, pues queda el registro del paso, y, y, y digamos que esa es una primera aplicación de blockchain. Esta es la segunda aplicación que tendríamos sobre blockchain ya para manejar la lógica de un negocio sobre un contrato inteligente, y como estas, pues pueden haber aplicaciones en muchos otros temas, como el que vimos el ejemplo de la finca de café, un tema de logística, más un tema de trazabilidad de un producto. Podemos tener ejemplos en votación, en puntos o fidelización de usuarios.
o podemos tener proyectos relacionados con finca raíz o muchos otros proyectos que pueden usar las características del blockchain para hacerlo realidad. ¿Y cuáles son esas? Que la información que yo esté guardando sea una información que no se va a poder alterar o de muy difícil alteración, que yo tengo acceso y que puedo compartirla si yo la quiero compartir o no la quiero compartir. Y adicionalmente, pues, seguir, además de las posibilidades de registro y de las seguridades que tenemos, tener la posibilidad de seguir la lógica de los negocios, donde diferentes actores pueden ir involucrando lo que les está pasando y pueden hacer cosas como pagos o simplemente como este ejemplo, hacer la trazabilidad de la cadena de la leche entre fincas y empresas productoras de productos lácteos, valga la redundancia, con nuestro sistema de trazabilidad que se llama AgroTrack. Pues este es como la presentación, el tema es bastante amplio, espero haber sido claro en los conceptos que les planteé, pero pues quedo abierto por estos últimos minuticos que quise dejarlos para ver si hay alguna pregunta relacionada con lo que les he hablado esta tarde-noche. Bueno, pues eh, si no tenemos ningún otro comentario, pues les agradezco mucho la participación y espero que esta sesión haya sido de su interés y que esta grabación la puedan ver muchas personas para conocimiento sobre el tema de blockchain.